Vamos a ver ahora las formas que fue tomando el Evangelio. Breve introducción. El pensamiento, de cualquier tipo estoy hablando, incluso el más original, a la hora de expresarse, siempre tiende a tomar forma como en moldes prefabricados, que son lo que llamamos en última instancia los géneros literarios o a veces los subgéneros literarios. Cada uno tiene su modo de presentar el discurso, de presentar la verdad que quiere anunciar, y entonces es importante descubrirlos, estos géneros, y reconocerlos, estos géneros, para poder interpretar correctamente los textos. Lo que la Dei Verbum dice en el número 12, cuando se refiere al tema de la interpretación de la palabra de Dios, ¿no? ¿A qué responde esto que estamos describiendo, que ocurre con toda la literatura? Primeramente a una necesidad sociológica. Todo grupo social necesita para existir una serie de textos, escritos u orales en la antigüedad, porque su misma vida va generando esta literatura a partir de la reflexión de la propia experiencia. Una sociedad religiosa como la Iglesia necesitó de toda una literatura, textos fundacionales, la Biblia, estatutos, el derecho canónico, libro de oración, obra de teología, de liturgia, etc. Esto es natural que se haya dado, casi casi va de la mano de lo instituido, por un lado, dimensión sociológica de esto. Pero hoy no tenemos que olvidar, además de este aspecto sociológico fundamental, la descripción literaria, que es lo que a nosotros nos va a interesar más en este momento. ¿Cuáles fueron esas formas a través de las cuales se fue modelando y a su vez planteando el pensamiento y el mensaje cristiano? ¿Cuáles fueron esas formas más usuales? Que de hecho muchas los cristianos tomaron, heredaron de la literatura judía. Jesús y los primeros judíos van a utilizar con naturalidad los géneros literarios usuales del judaísmo. Los conocemos por los evangelios, pero también los conocemos por el Antiguo Testamento y por otros textos judíos. O sea, tenemos buena información acerca de estos. Vamos a poner algunos, vamos a hacer nada más que una descripción de algunos como tomados de ejemplo. Relato de milagro, en primer lugar. El modo de contar milagros es muy parecido en la literatura judía, en la literatura helenística y por ende en la literatura cristiana. En los evangelios, estos relatos, sean de curaciones, sean de intervenciones de Dios sobre la naturaleza, sean de exorcismos, incluyen habitualmente los mismos elementos, que podemos describir en número de 5. En todos vamos a encontrar una introducción, donde normalmente se expone la situación, una petición de intervención, en donde además queda de manifiesto la confianza del que pide en la posibilidad a quien dirige el requerimiento de que pueda lograrlo. Hay un acto de fe normalmente. La intervención de Jesús, que generalmente suele ser muy breve, a veces con palabras, a veces simplemente con un gesto. En cuarto lugar viene la mención del efecto producido, suele ser inmediato ese efecto, me estoy refiriendo a los relatos del Evangelio, ¿no? Y finalmente, en el quinto lugar, aparece la reacción de los espectadores. Temor, admiración, murmuración, lo que sea. Estos 5 elementos, si ustedes se fijan, agarran cualquier relato de milagro, van a encontrar esos 5 elementos. Vamos a poner un ejemplo. Si tienen la Biblia por ahí, tómenla. Vamos a leer, por un lado, dos relatos bien distintos, bien distintos. Por un lado vamos a leer un exorcismo. Marcos 1, 23, 27.
Y luego vamos a leer otro que no tiene nada que ver con el exorcismo, que es la tempestad calmada. También del Evangelio de Marcos, lo vamos a leer del capítulo 4, versículos 37 al 41. Yo los voy a ir leyendo estructuradamente para ir señalando estos momentos que acabo de enumerar recién. Leo primero el de Marcos 1, 23, 27. Versículo 23. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar. Ahí tenemos la situación, el primer elemento. Versículo 24. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Esto equivale a la petición, segundo momento. Versículo 25 viene la intervención de Jesús. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. Versículo 26. El efecto. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Versículo 27. La reacción. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Tic, 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 tic. Clarísimamente. Vamos al otro, que aparentemente no tiene nada que ver. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 37 al 41. Leo 37 y 38. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Descripción de la situación. Versículo 39. Primera parte del versículo 39. 39a. Voy a leer. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? El equivalente a la petición. 39b. Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. 39c. El B fue la intervención de Jesús, ¿no? 39c. Viene el efecto ahora. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. 40-41. La reacción. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ven? Por supuesto, cada uno tiene sus características, porque uno es un exorcismo y el otro es un milagro que tiene que ver con los efectos de la naturaleza, pero la estructura se mantiene inalterable. Como esto hay un montón de otros ejemplos, investíguenlos por su cuenta. Cada evangelista tendrá su modo propio de tomar estos esquemas. No es que estos esquemas se dan universalmente, cada uno le va a poner su mano. Por ejemplo, Mateo seguirá habitualmente lo que se llama la regla de los dos personajes. Elimina del relato todos los rasgos narrativos que no son indispensables y los personajes secundarios, ¿para qué? Para conservar solo a Jesús y el interesado. Esto se ve muy claramente en el relato de la curación de la suegra de Pedro en Mateo 8, 14, 15, cuando uno lo compara con Marcos 1, 29, 31 o con Lucas 4, 38, 39. Son mucho más descriptivos. Bueno, esto ya lo vamos a ver bien cuando digamos las características de Marcos, ¿no? Marcos se caracteriza por la descripción. Miren lo que dice Marcos 1, 29 al 31. Cuando salió de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y le hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Como ya diremos, estoy spoileando el tema que viene, pero no importa, Mateo sigue a Marcos. Bueno, miren lo que hace Mateo con el texto que recibió de Marcos. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, desaparecieron todos los que venían caminando con ellos. Encontró a la suegra de este en cama con fiebre.
le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Chao, pum, a otra cosa. Quedan nada más que los personajes y solo la referencia de que era la casa de Pedro. ¿Mm? Lucas, que también lo sigue a Marcos, miren que es más parecido. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón, aparece el tema de la sinagoga. La suegra de Simón tenía mucha fiebre, bueno, sigue, de ahí sigue casi al pie de la letra a Marcos. Mateo suele desarrollar entonces mucho el aspecto de la enseñanza. Para Jesús, hacer milagros aparece como un modo de realizar los signos que anunciaron los profetas como los que iban a señalar la llegada del reino de Dios. Acuérdense el modo que le responde Jesús a los emisarios que envía Juan el Bautista para preguntarle si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, se anuncia la buena noticia a los pobres. Feliz de aquel que no se escandalice por esto, ¿no? Porque en el fondo, los milagros del Evangelio están al servicio de esto. Jesús no fue un milagrero, no se la pasó haciendo milagros. Los milagros estaban al servicio del anuncio del reino. Por algo se lo llaman las parábolas en acción a veces, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez se tomaron el trabajo de distribuir los milagros por rubros. Interesantísimo, interesantísimo. Si uno distribuye los milagros de Jesús, los que conocemos, ¿no? Por rubros, tenemos 7 rubros, si no me equivoco. Un rubro fueron las enfermedades, un montón de curación de enfermedades. Otro rubro, este que leímos recién, el de la tempestad calmada, el de la fuerza de la naturaleza, digámoslo así, en general. Otro rubro, el perdón de los pecados. Otro rubro, la expulsión de los demonios. Otro rubro, las resurrecciones. No me estoy refiriendo a la de él, sino a las resurrecciones que hizo de alguna que otra gente. Otro rubro tuvo que ver con el hambre, con saciar el hambre, la multiplicación de los panes. Y otro rubro, único caso que tenemos en el Evangelio de Juan, las bodas de Caná, que, digamos, si lo decimos en negativo sería la tristeza, si lo decimos en positivo, que la fiesta continúe, ¿no? Pues ese es el mensaje. Se acaba el vino, se acaba la fiesta. 7. Bueno, fíjense, a la vida, así como la están viviendo, cada uno, sáquenle la enfermedad, sáquenle los peligros de orden físico, sáquenle el pecado, sáquenle el mal, el demonio, mal les guste llamarlo, sáquenle la muerte, sáquenle el hambre y sáquenle la tristeza. ¿Qué queda? Una vez hice esta pregunta a un grupo como ustedes y alguien me contestó, nada. Y yo dije, ¿cómo nada? Queda el reino, queda el reino. Los milagros están al servicio de demostrar esto, que Jesús tiene poder sobre todo lo que aliena la vida del ser humano. Lo puede liberar de todas sus alienaciones, de todo lo que el ser humano reconoce como límite. Reconoce como límite. Bueno, vuelvo a la Dei Verbum, perdonen, pero bueno, sí, es mi documento preferido. Vuelvo. Si estamos invitados a participar en la vida divina, evidentemente, participar de la vida divina es la concepción de una vida sin límite. Y no me estoy refiriendo a la perdurabilidad, nada más, sino a una vida sin límites. Sin límites. Fabuloso, fabuloso. Maravilloso. Bueno, milagros. Vamos a darle un lugarcito a su compañero de banco, el compañero de banco del milagro, las parábolas. Literariamente hablando, la parábola es una comparación que normalmente se puede resumir en 2 frases. Así como, plin, 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 así también.
Por eso normalmente hay que dejar de lado todos los rasgos secundarios que no aparezcan en la conclusión. Digo a la hora de interpretar correctamente una parábola, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo donde esto se ve con mucha claridad. En la parábola de los obreros de la última hora, ¿se acuerdan de ese viñador que salió a la playa, vengan, y los contrató por un denario, y después salió a media mañana, y al mediodía, y a media tarde, a la tarde, 5 veces sale el tipo. Y después cuando termina, les da instrucciones, cuando termina el día, digo, cuando termina la jornada, les da instrucciones al administrador para que les pague a todos, pero que empiece a pagarle por los últimos, ¿no? Que además está bueno eso, porque narrativamente, si no, acá no pasa nada, no habría conflicto. Imagínense si le hubiese pagado a los primeros y le dan lo que habían convenido, que era un denario, y los otros no se enteran que los otros terminan recibiendo lo mismo, acá no habría conflicto. El conflicto se produce porque están todos presentes y empieza por pagarle al que laburó nada más que 2 horas y le paga un denario también, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan, no? La reconstruí un poquitito por si hay alguno que no la tenía presente. La historia, como les decía, entonces presenta 5 categorías de obreros contratados. Pero al final no encontramos nada más que la primera y la última categoría. Las otras 3 solo sirven para hacer más verosímil la historia, para darle más colorido a la historia. Pero la cosa se juega entre los primeros y los últimos. ¿Se entiende? Bueno, la interpretación de la parábola tiene que ir ahí y no distraerse con los elementos secundarios. Las parábolas incluso pueden tener varias conclusiones. ¿Por qué esto? Y por una cuestión lógica. Porque fueron releídas y actualizadas por la comunidad primitiva y a veces también por los redactores de los evangelios, que por ahí recibieron la parábola, pero la utilizan para distintos fines, para dar distintos mensajes. Ya vamos a ver ejemplos de esto también. Esta actualización que hace cada uno de los evangelistas es motivada principalmente por el cambio del auditorio, por las necesidades que ve el evangelista que tiene la comunidad a la cual va dirigido el mensaje. Jesús hablaba a los judíos y muchas veces incluso a los jefes judíos, pero los discípulos hablan a los cristianos. Eso implica ya un cambio de orientación. Ni que hablar si un evangelio está destinado al mundo pagano. ¿Me entienden? Entonces, con la misma palabra de Jesús, muchas veces hay un corrimiento. Por ejemplo, muchas veces en las parábolas se acentúa el alcance principalmente cristológico, mostrando que Jesús, al hablar del reino de Dios, habla también de sí mismo. Eso ya implica un cambio de orientación. Lo vimos al principio de todo cuando, ¿se acuerdan? Analizábamos la primera categoría. Cuando Jesús está anunciando el reino de Dios. Después la comunidad identifica el reino de Dios con la persona de Jesús. Y vienen los discípulos que anuncian el evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo esto, no? Por ejemplo, la parábola de los viñadores homicidas. ¿Se acuerdan, no? Mateo 21, 33, 44. Está en Marcos 12, 1, 11. O en el paralelo de Lucas 20, 9, 18. La parábola originalmente, en labios de Jesús, se refería ante todo a la suerte del reino. Si Israel rechazaba al Hijo, el último de los enviados por Dios, y el reino sería dado a otros. ¡Plum! Este era el mensaje original seguramente de la parábola. Al añadirse la referencia al Salmo 118, se da un corrimiento. Ahora la comunidad se interesa por la suerte de Jesús y termina convirtiendo la parábola en un anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, que no estaba previsto en el mensaje original, eso. ¿Se entiende? Tenemos que distinguir, además, el género literario parábola de otro que está muy cercano, con el que muchas veces las confundimos, que por otra parte no hay ningún problema, pero digo,
a la hora de ser precisos, de la alegoría. La alegoría también se presenta como una historia, pero lo que intenta sobre todo es dar una enseñanza. Es una historia que está compuesta para hacer comprender algo, una especie como de historia en clave, en donde ahora sí la mayoría de los rasgos, incluidos los detalles, se corresponden con la realidad. Por lo tanto, casi podríamos definir la alegoría como una serie de comparaciones. Los detalles después pueden ser o no verosímiles, porque no importa, porque lo que importa es la enseñanza, lo esencial es la enseñanza. Por ahí una forma de compararlas fácilmente. Mientras la parábola se dirige sobre todo a la voluntad del oyente, la alegoría se dirige más bien a su inteligencia. Un ejemplo maravilloso de alegoría lo tenemos en la alegoría de la vid. Jesús se compara con la vid, mi padre es el viñador, nosotros somos los sarmientos, se utiliza simbólicamente la poda para que dé más fruto, un montón de elementos. Todos son importantes, porque todos están al servicio de una enseñanza que quiere transmitir. En una parábola también podemos encontrar rasgos alegóricos, algunos detalles que pueden parecernos casuales o sin importancia, en realidad evocaban inmediatamente al oído judío, por ahí no tanto a nosotros, determinados textos del Antiguo Testamento. Ejemplo, en este que acabamos de mencionar. La viña es Israel, condicionado por el famoso canto, poema de Isaías capítulo 5, en donde identifica a Israel con una viña. Entonces, hablar de la viña remite directamente a Israel, sin nombrarlo, ¿no? Los primeros cristianos, y todavía, bueno, mucho más los predicadores a lo largo de la historia, tendieron muchas veces a alegorizar las parábolas. Vamos a tomar de nuevo el texto de los obreros de la última hora, de Mateo 21:16. En la actualidad, el texto así como lo tenemos en nuestra Biblia, la parábola tiene dos conclusiones. La verdadera, bueno, la original, que es la que se corresponde con la historia narrada, es la que se encuentra en el versículo 15. Así como el dueño no es injusto a dar a todos el mismo salario. ¿Por qué? Porque lo miden no por el mérito o por el trabajo realizado, sino por su bondad. Así Dios no es injusto abriendo el reino a todos. ¿Por qué? Porque es bueno. Acuérdense lo que le dice el propietario, ¿no? ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Le dice al que lo critica. Claramente, este es el sentido que tiene la parábola. Clarísimamente. Pero en el texto actual aparece el versículo 16, que se presenta a su vez como una verdadera conclusión. De igual modo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esto nos lleva a resumir entonces la parábola de otra manera. Así como los primeros obreros que trabajaron todo el día fueron pagados los últimos, así también ustedes, los judíos, que fueron llamados en primer lugar, irán detrás de los cristianos. Los pecadores y las prostitutas entrarán entre ustedes en el reino de los cielos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero acá hubo un viraje de la original. Esto no se corresponde con la historia. Porque los obreros no protestan porque se les haya pagado después que los otros, sino porque le pagaron lo mismo. No tiene nada que ver el tema de primeros o últimos en el conflicto que plantea la narración. ¿Me entienden lo que digo, no? Esto es un agregado posterior. Queda claro por qué hicieron esto, ¿no? Por esto que les acabo de mencionar. De hecho, el pueblo de Israel termina rechazando a Jesús. Y por lo tanto, si entran, entrarán en segundo lugar, porque los otros entraron.
La misma dinámica del hijo pródigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si miramos a los predicadores cristianos, a lo largo de la historia, van a ir más lejos todavía. Tomando la interpretación alegórica que inauguró Orígenes, Dios nos llama sin cesar en las 5 edades de la existencia humana. En el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez. Alegorizaron la parábola original. Entonces, miren, acá hubo toqueteo a lo largo de la historia maravilloso. No solo que la parábola terminó modificándose en su conclusión original, versículo 16, respecto al versículo 15, sino que además, a lo largo de la tradición, de la Iglesia, se terminó entendiendo también lo del medio, también lo accesorio, como enseñanza, al modo de una alegoría. Otro género que aparece frecuentemente son los que se llaman las sentencias enmarcadas. Se le da este nombre a un dicho de Jesús que se encuentra actualmente inserto en un relato. Puede ser un relato de milagro, de controversia con los judíos, una anécdota sobre la vida de Jesús. El interés claramente está centrado en las palabras de Jesús, no en el episodio en cuestión, el que sea. Solo está presente lo otro para servir de marco, para poner de relieve la palabra, lo que es un marco, concretamente. Vamos a poner un ejemplo. Marcos 3, 1, 6. La curación del hombre con la mano atrofiada. Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo: ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Fíjense, apenas respeta el esquema habitual del relato de milagro. Apenas, digo, no lo respeta. No se presenta el enfermo. Este no pide la curación. No se termina con la típica admiración o asombro o lo que sea, de reacción. Y por el contrario, desde el comienzo, ya del versículo 2, ya nos orienta la cuestión al tema del sábado. Y toda la narración solo pretende poner de relieve esto, de lo que está permitido o no está permitido en sábado. El mensaje es clarísimo, lo otro es accesorio. Pasa algo parecido, bueno, en el famoso relato del Evangelio, si digo bien, de Juan, capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento, ocupa 2 versículos del relato de curación. Todo lo demás es Jesús como luz del mundo, la reacción de los fariseos con Jesús, el crecimiento, el progreso en el reconocimiento de Jesús por parte del ciego de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Va por otro lado el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Obviamente tomando como referencia, como marco, la curación del ciego de nacimiento. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero el mensaje lo revuelca al relato de milagro propiamente dicho. Algunos especialistas a veces hablan de palabras flotantes también, para decir lo mismo, ¿eh? Porque, ¿qué quiere decir palabra flotante? Porque las palabras se conservaron, pero por ahí, ya a esta altura en que se están escribiendo los evangelios, no se recuerda cuál fue el contexto original. Y bueno, entonces se ubican en algún contexto. Por eso se habla de palabras flotantes, están flotando en medio de otros contextos. Otro género literario también bastante conocido es el de las anunciaciones, donde Dios anuncia a un personaje que debe cumplir una misión en medio del pueblo. Se trata de un género literario
muy conocido en el Antiguo Testamento, que aparece varias veces en el Nuevo también, y en él también se encuentran algunas partes que son claramente diferenciables, ¿no? Se presenta la escena con los personajes, entra el enviado divino, que saluda al personaje, el otro se extraña, suele manifestar temor, el enviado comunica su mensaje, esto provoca una pregunta del interesado, ¿y cómo será esto? Hay una nueva precisión acerca del mensaje que acaba de formular, se suele dar un signo y luego el enviado se retira. Bueno, hay un montón de textos. Podemos comparar el anuncio a Gedeón, jueces 6, 11, 24, que tienen esta estructura, ¿no? Bueno, el anuncio a Zacarías, Lucas 1, 5, 25, el anuncio a María, Lucas 1, 26, 38. Pero encontraríamos también estos elementos en anuncio a Abraham, a Moisés, a Jeremías, a los pastores de Belén, por ahí más difícil de distinguir, pero estructuralmente vamos a encontrar lo mismo. En este caso, siempre el interés se centra no en la psicología del personaje o en los méritos del personaje, sino en la misión que se le confía. Esto siempre es invariablemente lo más importante, ¿no? El sentido que tiene. Otro género literario absolutamente importado del judaísmo, ¿sí?, es el Midrash. La palabra Midrash viene de la raíz darash, que significa investigación, y designa el método de exégesis que utilizaban los judíos y el producto literario que resulta de ese método, el comentario que resulta de esa investigación. Hacían una investigación sobre la escritura para ver qué le decía al lector actual. Es literalmente un intento de actualización de la escritura. Y se distinguen especialmente dos tipos de midrash. El midrash halaká, que se llama de una raíz halach, que significa camino, donde se buscan en la escritura reglas de conducta, leyes para el presente de la comunidad. De hecho, la palabra halakot, que es el plural de halaká, es sinónimo de leyes en hebreo. Y después está otro midrash muy, muy utilizado, que es el Haggadah. El otro era halaká, este es Haggadah, de una raíz que significa narrar. En estos textos, más bien lo que se busca es edificar o dar una enseñanza. Las vidas de los santos, en última instancia, sin saberlo, estaban utilizando un recurso muy similar a este tipo de midrash. Desde el conocimiento que se obtuvo a partir de los rollos del Mar Muerto, de la comunidad de Qumran, nos es conocido también otro que para nosotros es muy interesante, otro tipo de midrash, que es el que se llama Pesher. Con él se quería mostrar cómo acontecimientos o personajes contemporáneos del que escribe hacen realidad el texto de las escrituras. Ven que para nosotros es una joyita esto. A ver, el midrash como actualización de la palabra para el tiempo presente no pierde nunca de vista la vinculación y la importancia primordial que tiene el texto sagrado. ¿Por qué aclaro esto? Porque los primeros cristianos invirtieron los datos. El lugar de referencia pasó a ser Jesús resucitado y por lo tanto la escritura pasa a ser una suerte de servidora de la nueva palabra de Dios que representa la persona de Jesús. Jesús, en última instancia, sustituye a la Torá. Interesantísimo esto, ¿eh? Interesantísimo. Ya vamos a ver que aún en el Evangelio de Mateo, donde decíamos recién que las bienaventuranzas lo presenta a Jesús como el nuevo Moisés que da una nueva ley, ya vamos a decir que no, dejemos de decir eso con esta formulación, porque de ninguna manera, lo que Jesús pretende anunciar es una nueva ley. No, de ninguna manera. No hay ley. Bueno, lean a Pablo, si no, ¿no?
la confrontación de la ley con el espíritu. Y esto es algo que nosotros no lo tenemos resuelto, como comunidad cristiana, católica, digo, en nuestro discurso no lo tenemos resuelto. El tema de que, evangélicamente hablando, nuestra moral no es una moral de preceptos. Nuestra moral es una moral de seguimiento. Por eso la referencia es Cristo. Por eso la referencia a la persona de Jesús. La moral cristiana no es moral de preceptos, a pesar de que nosotros la sigamos viviendo como una moral de preceptos. Y entiendo por qué, perfectamente. Porque es mucho más fácil vivir una moral de preceptos que una moral de seguimiento. Claro que sí. La moral de seguimiento no tiene límites. No tiene límites. Justamente no tiene techo. Y nosotros lo que estamos queriendo siempre es qué hay que hacer y casi mejor qué no hay que hacer. O cuántas veces, de qué modo. 10% sí, pero ojo que 12% ya no. Entonces no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. Que viene con una propuesta radical de transformación de la vida del ser humano, en donde la ley queda totalmente obsoleta, obsoleta. Yo digo a veces en broma, ¿no? Como un ejemplo, digo, ¿no? Miren la Teresa de Calcuta, ¿no? Y mírenla, ¿no? Recogiendo moribundos de las calles de Calcuta, en la India, y simplemente ayudándolos a morir dignamente, a morir como un ser humano, en una cama, con una sábana limpia, y con una mano que le aprieta su mano. Y tóquenle el hombro a Teresa de Calcuta para recordarle los 10 mandamientos. Y díganle, che, Teresa, ojo, cuidado, no mates, Una desproporción, ¿me entienden? ¿Qué le digo a Teresa de Calcuta cuando le digo, no mates? La mina entendió el Evangelio de Jesús y está metida con anteojeras en amar a todos como amó Jesús. ¿De qué le sirven los 10 mandamientos? Te quedaron totalmente perimidos los 10 mandamientos para Teresa de Calcuta. Ahora, es cierto, no están perimidos, porque la tapa del diario me dice que es necesario que siga habiendo un mandamiento, que machaque, y diga, no mate, no mate, no mate, no mate. Por supuesto que sí. Pero para quien abrazó el Evangelio de Jesús, para quien se identificó con Cristo y ahora es una nueva criatura, los 10 mandamientos ya no tienen nada que hacer. Bueno, perdón, Dei Verbum, pertenecen al progreso de la revelación. Los 10 mandamientos no son la plenitud de la revelación. Dejemos de anunciar la moral cristiana a partir de los 10 mandamientos. Please, se los suplico. Fuera. Bueno, ya está. Suficiente con esto. Suficiente con esto. Podemos agregar a los estilos, a los géneros literarios, algunos estilos literarios que también encontramos, que le dan una impronta a lo dicho. Por ejemplo, el estilo epifánico o teofánico, el de la manifestación de Dios. Cuando se utilizan, normalmente toman las notas de la teofanía por excelencia del Antiguo Testamento, que fue la del Sinaí. Entonces aparecen el fuego, los relámpagos, el temblor de la montaña, la columna de nube, el temor que esto provoca. Cuando se trata de hablar de la manifestación de Dios, a veces se recurren a estos elementos. Algo de esto podemos reconocer en el relato de Pentecostés. Como un fuerte viento, ¿no? Como unas lenguas de fuego que descendieron sobre ellos, ¿no? Viento, espíritu, fuego, presencia de Dios, sale solo. O también
el estilo apocalíptico, que nace, que ya lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis, ¿no? Pero que nace en el posexilio, ¿no? En la época de las persecuciones griegas, la época de los macabeos, esta, esta cosmovisión apocalíptica, y bueno, en los evangelios la vamos a ver muy frecuentemente. ¿No? En nuestros tres evangelios hay en cada uno su discurso escatológico, concretamente. Y ahí abunda el lenguaje apocalíptico. Las imágenes todas pertenecen a este estilo. Pertenecen a este estilo. Entonces, por eso, podemos hablar de género literario, podemos hablar de subgénero literario, podemos hablar de estilos. Bueno, estas fueron las formas que fue tomando el Evangelio. Eso que fue naciendo en las comunidades, en esos lugares que estuvimos describiendo anteriormente.